con estas hermosas alabanzas. Ya estamos enlazados desde República de Venezuela, desde Caracas, capital de la hermana República de Venezuela, con nuestro hermano evangelista Rafael Cara Sarabia, como todos los jueves, siempre predispuesto a compartir palabra de Dios a través de la estacional radial cristiana CBS. Muy buenos días, hermano evangelista Rafael Cara Sarabia, que el Señor Jesucristo lo bendiga. Gracias una vez más por estar predispuesto a compartir la palabra de Dios a través de nuestra emisora. Damos el cambio, hermano. Muy buenos días. Adelante. Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente poder tener la bendición de predicar nuevamente la palabra de Dios, ya que para eso fue que nos llamó Dios. La Biblia dice: este pueblo creado, mis alabanzas publicará. Y a eso estamos, dimos gloria y honra a Él, dando aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a mi hermano Olmedo Puaquiza, también saludando a otras emisoras como Betel Radio Online, también saludando Luciana Radio TV y también saludando a Roldán Radio TV en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a todas las emisoras que están predicando la palabra de Dios y llevando el mensaje de salvación, sabiendo que la gloria y la honra es para Él y que lo hacemos para Él, porque para Él es su gloria, para Él es la honra a nuestro Señor Jesucristo. Sin ser más, ya se ha orado previamente por esta predicación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a entrar en materia de la palabra. En el libro de Proverbios 25-26, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Esta predicación lleva por título Vampiro emocional. En nuestra vida sabemos que cuando vamos a pedir consejo, y estamos en la iglesia, estamos en la casa, estamos fuera de la casa, en nuestro trabajo o en el lugar del trabajo, podemos saber de que hay muchas personas que su consejo no es el consejo más adecuado. Son consejos que nos llevan a desgastarnos de una manera emocional. Y esa manera de emocional que se tiende a desgastar la persona por causa del consejo mal recibido, es aquellas personas que andan heridas, personas que andan con una mente turbia en muchos casos, personas que no tienen una mente clara, una mente limpia a las cosas de Dios, sino que lo que están es interesados en que usted se sienta mal. Y que usted se sienta mal, ¿por qué? Usted preguntará: ¿cómo alguien puede dar un consejo para que uno se sienta mal? Porque ellos se sienten mal. Una persona que se siente mal no puede transmitir aquello que no tiene, pero una persona que se siente bien podrá transmitir bienestar porque se siente bien. La Biblia dice que en una ocasión, cuando le preguntan a Pedro, y le preguntan que está fuera del templo, había un hombre que estaba ciego y estaba pidiendo limosna según la palabra de Dios. Y cuando el hombre estaba extendiendo la mano, y Pedro dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y una persona un cristiano solamente puede dar de aquello que está lleno. De igual manera, una persona inconversa puede estar solamente lleno de lo que tiene. Y una persona inconversa siempre va a estar lleno de cosas negativas. A veces hay consejos que pueden estar bien fundamentados, pero no tienen la esencia. Y eso es en parte es bueno, porque hay gente que puede dar un buen consejo, pero aunque no viene malintencionado, hay gente que puede dar buen consejo. Pero es importante saber que tenga cuidado cuando hay una persona que lo que está es pendiente de que usted se sienta mal. Una persona que transmite un mal consejo para que usted se siente mal va a ser un vampiro emocional, porque no le va a dar fuerza, no le va a dar alegría, no le va a dar fuerza para emprender ningún tipo de proyecto, sea en lo emocional, material o carnal. No le va a dar energía, sino lo va a desgastar. Personas que, por ejemplo, le dicen: mira, ¿qué te parece el fulano hermano de tal? Y él decía: no, que ese es un tremendo pecador, ese es un hijo del diablo. O de repente: mire, ¿qué te parece la sierva? La sierva, mira, se ve que busca de Dios. No, tú la ves así, pero eso es más chismosa que eso chismea hasta por los codos. Entonces la persona nunca se llega a realizar porque se la pasa pidiéndole consejos a personas que no están metidos en oración. Son personas que no están metidos en la voluntad de Dios.
Y así pasa muchas veces. Hay hermanos que se la pasan pidiéndole consejo a personas que no deberían de pedírselo. Pero también vemos también que hay personas en la iglesia llenas del conocimiento y de la palabra de Dios, que a eso hay que acercarse. Una persona que siempre está lleno del conocimiento, se mantiene en oración, son las personas más adecuadas para llegar a pedir consejo de parte de Dios. Así que tenga cuidado, porque hay vampiros emocionales en su vida que pueden estar estorbando los propósitos que Dios quiere para contigo de parte del mismo enemigo, que los utiliza para que los proyectos vayan adelante, por causa de que son personas que están heridas, por causa de que son personas que están mal, por causa de que son personas que le han pasado tantas cosas en su vida, pero resulta que no quieren hacer nada por ellos mismos, y tampoco quieren hacer nada por los demás, porque si ni siquiera hacen nada por ellos mismos, tampoco van a poder hacer nada por los demás. Y de eso hay que tener cuidado. Así puede ser el justo que cae delante del impío. A veces es cierto que un hombre justo tropieza y vacila. Esto siempre es triste, pero aún más cuando sucede ante los impíos. Hay que tener cuidado cuando la persona tropieza. Lo que siempre hay que debe saber, que Dios nunca te va a mandar a tropezar, Dios nunca te va a mandar a pecar, y menos a la vista de los impíos o de las personas que rechazan la palabra de Dios. Una de las estrategias que hace el enemigo es que aquella persona le esté haciendo peque delante de las personas inconversas, para poder el día después que haya pecado, el enemigo tiene estrategia diciéndole: mira, fulano de tal te vio, mira, fulana de tal te vio. Hay que pedir perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero procurar en todos los sentidos, en el nombre de Cristo Jesús, siempre velar en el nombre de Cristo Jesús, para que no resbale en el nombre de Cristo Jesús, para seguir siempre adelante sin desmayar, sin resbalar, sin vacilar, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea, como dice la palabra, sea un manantial, pero no sea un manantial turbio, sea un manantial que sea limpio en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:8 al 9, me dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligid y lamentad, y llorad vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Esto es importante saber cuando dice: pecadores, limpiar vuestras manos. Estamos hablando de todo lo que sea la obra de tus manos. Limpia en el nombre de Cristo Jesús. Quizás puedas estar haciendo algo malo. Salte de eso, salte de esas cosas que estés haciendo con tus manos, que estés haciendo con tu cuerpo, que sea malo delante de Dios. Sal de hacer eso en el nombre de Cristo Jesús. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se limpia vuestro corazón? Cuando una persona tiene su alma herida, cuando una persona tiene el espíritu que no quiere hablar, su espíritu no quiere hablar, su alma está herida. Una persona que tiene el alma y el espíritu herido, es un corazón que no va a querer hacer cosas buenas, va a querer hacer cosas malas. Entonces por eso es importante que purifique tu alma, purifique tu espíritu, para que tu corazón tenga un ánimo purificado delante de parte de Dios. ¿Y cómo se puede hacer esto? Por medio de la palabra. Es importante que una persona sepa que es necesario que nuestra vida se purifica por medio de la palabra. En esta vida te harás de encontrar personas que te transmitirán buenos valores y actitudes positivas. Eso lo vas a encontrar, y que te hagan sentir bien con un consejo bien dado. Hay gente que te vas a conseguir así. No obstante, existen otro tipo de personas, de individuos, que te harán llevar a una debilidad por causa de sus emociones, de las razones por las cuales como una persona actúa como un vampiro emocional. ¿Por qué? Porque te van a decir malos consejos. Hay personas que te van a decir malos consejos. De esa persona, aléjate. De personas que no te llevan a nada bueno, que ya están haciendo obras malas, que no te llevan a la oración, sino que te alejan de la presencia de Dios. Aléjate de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas están llenas de pesimismo, de egocentrismo, tan lleno de narcisismo, también tienen mucha inmadurez y mucha falta de empatía. Aquellas personas que se
comportan de esa manera, te alejarán de Dios definitivamente. Pero aquella persona que te dice, vamos a orar, vamos a leer, vamos a buscar de la presencia de Dios, esa persona te acercará a Dios y tus propósitos se verán realizados, porque te está ayudando de cuerpo y de alma y de espíritu. Pero vuelvo y repito, aléjese de toda aquella persona que lo esté alejando del propósito de Dios. Usted debe estar cerca de aquellas personas que lo acercan al propósito de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos 119, del 113 al 115, dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Cuando dice la palabra aborrezco a las personas hipócritas, si tú sabes que una persona es una persona hipócrita, no andes con ella. No andes con esa persona que es hipócrita. Pero después dice, mas amo tu ley. Amo tu ley quiere decir leer la palabra de Dios. Ahí conseguimos el refrigerio a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Conseguimos el refrigerio de nuestras almas, de nuestra vida en su palabra. También sigue diciendo, el 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Cuando dice mi escondedero y mi escudo eres tú, quiere decir que yo tengo que agarrarme y asirme de la promesa de Dios, agarrarme de esas promesas de Dios y saber que mi escondedero es Él, que en tu palabra he esperado. Esperar tiene una mala connotación en algunos cristianos que creen que esperar es solamente quedarse quieto. No, una persona ora, pide a Dios lo que está pidiendo, valga la redundancia, un empleo, un trabajo, una esposa, una casa, algo material, algo físico, emocional, de lo que sea que esté pidiendo, usted lo pide delante de Dios, siente la presencia y a buscarlo, varón de Dios, a buscarlo, hermana, a buscarlo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es esperar en su palabra. Esperar no quiere decirse quedarse ahí, que no, que van a venir a tocarme la puerta. No lo haga de esa manera. Y aunque hay hermanos que le sucede de esa manera, que oran y le tocan la puerta, no se acostumbre a eso. Muévase en el nombre de Cristo Jesús. Una de las primicias que habla la palabra siempre es la oración. Siempre es la oración, el conocimiento y el buscar, el moverse, la acción, el movimiento. Porque cuando dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, cuando habla de los 7 espíritus, cuando dice el reinado justo del Mesías, en uno de los versículos dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Diligentemente es aquella persona que se para rapidito y bueno, a moverse, varón de Dios, a moverse, hermana, en el nombre de Cristo Jesús. El movimiento causa resultado. Obviamente tenemos que estar pendientes de que hay oración, hay meditación en su palabra y el movimiento, porque el movimiento es el que te va a traer. Imagínense que cualquier hermano que me esté escuchando en este momento le dice, Señor, necesito tanto dinero, de esto y de lo otro y de lo otro, y resulta que se ponía a orar y después se queda sentado en su casa. No, tiene que salir a buscar la chamba, tiene que buscar el empleo, lo que lo puede producir el dinero. Y no pararle. Hay gente que le van a mal aconsejar, pero tiene que tener siempre la ley delante de Dios, la palabra de Dios. Busque de la palabra de Dios, que es mi escondedero, mi escudo. En tu palabra esperaré. Espere en la palabra de Dios, pero en movimiento. Dice el 115 del 119, dice, aparto de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Cuando dice apartar los malignos, estamos hablando de aquella persona que te está diciendo malos consejos. Mira, te dijo esto, dile tú también esto. Mira que te pegó, pégale tú, tírale piedra a su casa. Esa persona, estamos hablando de personas malignas. No, que te engañó, engáñalo tú también. Esas son personas malignas. Apártese en el nombre de Cristo Jesús de personas así. Usted que es cristiano, que se la pasa predicando, predique la palabra de Dios. Pero cuando se consiga personas así que de repente te escucha y después que te escuche te empieza a tirar un pote de basura en tu conciencia o te empieza a tirar un pote de basura encima de ti, apártese en el nombre de Cristo Jesús. Predique la palabra. Si lo escucharon, amén, lo escucharon rapidito, empezaron a hablar feo, empezaron a hablar mal, váyase de ahí. En otra ocasión pase y lance la palabra, pero que usted lance lo bueno de la palabra y que ellos no le lancen el manto de lo malo encima de usted. Hay que tener pendiente en el nombre de Cristo Jesús que hay que predicar la palabra y hay que decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué quiere decir cuando dice detesto y aborrezco todo lo malo? Dice, detesto a los que tienen, que tienen división en su corazón. Una persona que tiene división en su corazón para solamente lo malo, hay que apartarse de él. Pero amo tus enseñanzas. Tú eres mi refugio, mi escudo eres tú. Tu palabra, en tu palabra es una fuente de vida, en tu palabra es esperado, tu palabra es esperanza, tu palabra es vida, tu palabra es lo bueno, tu palabra es lo que debo de esperar y de buscar en el nombre de Cristo Jesús. Siempre debe enfocarse en el nombre de Cristo Jesús. Quiero contarle unos testimonios a base que es un vampiro emocional y muy lamentablemente este testimonio es de una persona que es cristiana. Pero aunque la persona es cristiana, es aquel tipo de personas que no leen, sino que se pasan es puro orando. Y personas así pueden ser engañadas. Cuando una persona dice que se la pasa puro orando, no, pero yo lo que hago es orar y Dios me revela. Yo oro y Dios me revela y nunca lee. Y hay casos tremendos que uno le va a decir, hermana, pero hay que leer, o hermano, hay que leer. Y dice, no, yo lo que hago es puro orar y Dios me revela. Cuando una persona se estanca en que es pura oración y no lectura, a ella hay un espíritu inmundo entronado. Y usted preguntará, varón, pero ¿cómo así si no la persona está orando? Sí, está bien que usted esté orando, pero cuando usted está rechazando la palabra y no la está leyendo, ahí hay problemas, hay espíritus inmundos entronados. Así le pasó a una hermana que se la pasaba hablándole mal a su hijo. El hijo todo el tiempo buscando de trabajar, buscando porque a mí me consta, yo eso lo llegué a ver. Y esa hermana empezaba a decirle que tú no sirves para nada, eres igual un borracho como tu papá. Y el muchacho ni siquiera tomaba, pero ella le lanzaba todo ese tipo de maldición encima porque ya había espíritus inmundos en ella. Aunque ella se la pasaba orando, habían espíritus inmundos porque ella rechazaba la palabra, no leía. Y a causa de no leer, empezaba a echar maldición y esa cantidad de hermana, eso no es de parte de Dios lo que te está diciendo. Y dice, no, que él es esto, que él es lo otro. Y el muchacho carrático le vivían pasando cosas malas a causa de la maldición que ella echaba. Cuando uno decreta sobre un hijo las cosas malas, le van a vivir pasando cosas malas. Y eso hacía esa hermana. Y eso lo hacía porque, ¿qué pasa? Ella tenía un rencor muy grande contra su pareja. Y a causa de ese rencor muy grande, y aunque había buscado de la palabra de Dios, todavía le faltaba mucha transformación. Y al muchacho le llegaron a pasar muchas cosas. Uno de los decretos que ella llegó a decir que era que el hijo iba a ser afeminado cuando ni siquiera lo era. Y resulta que esa palabra constantemente diciéndosela, el muchacho cayó en esas cosas. Empezó a trabajar en una peluquería, solamente llevaba a las personas que trabajaban ahí y terminó cayendo con gente que trabajaba en ese lugar, y no me refiero a mujer sino con otro hombre. Cuando hay maldiciones que están diciendo constantemente, esa persona va a actuar como un vampiro emocional, y ese vampiro emocional va a ensuciar la conciencia, va a ensuciar lo bueno que está en la persona, lo va a ensuciar porque la persona está diciendo cosas malas. También ahí tenemos otro caso de un pastor. Yo recuerdo también eso porque ese pastor, yo era mi pastor, y recuerdo que ese pastor, él llegaban gente a la iglesia, varón que necesito tanto, en el lugar donde estaba, le llegaban a pedir, varón necesito tanto, que mire, no he comido hoy, le decían la gente que llegaban ahí. Había un hombre en especial que le fue a pedir varias veces al pastor, y el pastor le daba, pero el pastor siempre que le daba dinero le decía, varón, pero venga a la iglesia, yo le invito a la iglesia. Y hay gente que asistía a la iglesia solamente para que el pastor lo viera, pero no era porque había una devoción en esa persona, no era porque quería ver un cambio en esa persona. Esa misma persona que llegó varias veces donde el pastor, llegó una de esas que el hombre necesitaba y el pastor le dijo, no te puedo dar más porque ahorita no tengo con qué darte. Y el varón, cuando se volteó, el hombre ese viene y roba al pastor. Recuerdo que el pastor comenta eso en la iglesia, en la dominical, y cuando lo comenta, había un hombre en la iglesia que se la pasaba siempre cuidando la zona. Esa gente que le dicen que andan armados pero cuidan la zona, y el pastor no sabía. Él comenta lo que le pasó, y después que termina el servicio, a distancia se escucharon como 2 tiros. Y bueno, el pastor dijo que no sabía nada de esas cosas, pero cosas que pasan. Pero que ¿por qué pasó eso? Porque la persona no estaba pendiente en cambiar. Esa persona solamente lo que estaba era pendiente es de tener ese beneficio de parte del pastor económicamente, pero no porque quería cambiar. Entonces, personas así pueden ser vampiros emocionales,
porque son personas que no están asistiendo a la iglesia, pero siempre te están esperanzando de que, no, varón, yo voy a venir y yo me voy a cambiar y esto, esas cosas. Y la persona termina, el que le está aconsejando bien, se termina esperanzando de que aquella persona va a cambiar y no cambia nada porque lo que está es pendiente de algo material. También tenemos el caso de otra hermana. Esa hermana viene y llevó a un varón que estaba enfermo para su casa. Y cuando lleva a ese varón que estaba enfermo para su casa, el varón le había dicho que quería cambiar su vida, pero el varón pasó 21 días en su casa, estaba enfermo, tenía como una especie de diabetes, pero el varón todo el tiempo lo que hacía era puras cosas malas, negativas, hablaba más de la iglesia, del pastor, de la iglesia, de la palabra, y decía que los evangélicos son unas ratas y cosas así. Hasta que la hermana le dice, mira, tienes cama, tienes palabras, tienes comida, pero no hay señal de que quieras cambiar. Y así no podemos seguir. Así que, bueno, lamentándolo mucho, yo no te puedo tener más en mi casa, le dijo la hermana. Y resulta que del momento que ese hombre salió de su casa, ella empezó a orar de nuevo, empezó a buscar de Dios de nuevo, porque se estaba empezando a enfriar. La casa había tomado una sensación y una atmósfera muy rara por causa de que ella había dejado la oración en todo el tiempo que el hombre estuvo ahí, porque era una mala influencia. El que quiere cambiar va a buscar de la presencia de Dios. El que quiera cambiar va a buscar de su oración, va a buscar de la palabra, del conocimiento, se va a meter en ayuno, se va a meter en oración con aquellos que lo están ayudando en el nombre de Cristo Jesús, porque la persona realmente quiere cambiar. Una persona que actúa como un vampiro emocional nunca va a buscar de la presencia de Dios, porque él o ella están conectados con el enemigo. Y cuando están conectados al enemigo, hay que siempre aconsejar a aquellas personas que tienen ese tipo de conexión y hacerlo entrar en razón por medio de la presencia de Dios y por medio de la palabra de Dios. También me dice la palabra de Dios que en el libro de Reyes 18:21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Cuando aquí dice la palabra de Dios que el pueblo no respondió nada, se refiere a alguien que está inseguro, que no quiere caminar, que no quiere avanzar, pero hay que buscar seguridad en Cristo Jesús. También me dice en el libro de Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando se refiere a esto, que usted ha depositado su confianza en el hombre, su confianza en la mujer, su confianza en el cónyuge, su confianza en un trabajo, en un empleo, en una casa, en un lugar, en algo, pero no ha depositado su confianza en Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, cuando oramos al trono de la gracia, cuando meditamos en su palabra, se nos va a hacer muy fácil meditar en todos nuestros pensamientos, a causa de que la meditación correcta viene a causa de su palabra. Cuando me refiero a meditación, me estoy refiriendo que nuestros pensamientos están elevados por causa de la lectura de la palabra. Si una persona no lee, no puede tener una meditación alta en el nombre de Cristo Jesús, porque no está morando, el Espíritu Santo no está morando las rectitudes de lo que dice la palabra de Dios. Pero si oramos y mantenemos la lectura, podemos tener una fuerte meditación, que nuestros pensamientos, que nuestros proyectos se harán en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos meditando en su palabra, estamos buscando su presencia y estamos sabiendo que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en el nombre de Cristo Jesús, por medio de su palabra. Y para ir finalizando, en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, usted debe de alejarse de todo vampiro emocional y debe de saber que cuando haya pecado, cuando le hayan pasado cosas malas, tenemos el trono de la gracia. Usted puede llegar al trono de la gracia, no importa si lo vieron pecando, si le hicieron algo, usted llega al trono de la gracia, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Pero si usted no se humilla, no va a poder hacer nada, no va a poder hacer nada emprendedor, porque necesita humillarse al trono de la gracia, necesita la corroboración, necesita que el Espíritu Santo more en su alma, en su espíritu, y que limpie su corazón. Dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Isaías 1:18, para finalizar, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. La grana es una fruta, y estamos hablando de cuando usted abre la fruta, que es una grana que tiene muchas pelotitas rojas, y ellas explotan cuando uno las aprieta, y eso es dulce.
y es una fruta que es dulce, pero cuando dice que si tus pecados fueren como la grana, estamos hablando si fueran abundantes y dulces, porque hay pecados que son abundantes y dulces y la persona peca y peca porque dice, ay no, pero que no sé por qué peco, porque es abundante y dulce. Pero dice, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si fueren rojo, aquí cuando dice si fueren rojo como el carmesí es el color de la sangre. Dice, y cuando se dice color de la sangre se refiere de que es algo doloroso. Y estamos hablando de que hay pescados que son dulces y hay pescados que son dolorosos. Aquí esto es lo que me está refiriendo la palabra de Dios. Dice, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué pasa? Que Dios emblanquece todo lo que está malo adentro de ti, toda la necesidad que tú tienes dentro de ti. Si buscas en su oración, si buscas en su palabra, si buscas en Él, Dios va a emblanquecer todo lo que esté adentro de tu alma y de tu espíritu. Y una persona que su alma y su espíritu han sido emblanquecidos, no le queda de otra sino siempre pensar lo bueno, imaginar lo bueno, sentir lo bueno, hablar lo bueno, oh sarabacanda, la masella, la masoja, porque Dios mora de adentro de esa persona y no puede venir ningún vampiro emocional a quitarme las ganas de prosperar, a quitarme las ganas de orar, a quitarme las ganas, porque el Espíritu Santo mora en mi vida, y si el Espíritu Santo mora en mi vida, hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Hay que saber en el nombre de Cristo Jesús que si te dedicas en la palabra, si te dedicas en la oración, si te dedicas en el conocimiento de su palabra, tu meditación va a ser correcta porque estás confiando en su palabra. Tus pensamientos los estás mojando en la unción del Espíritu Santo, porque esa es tu meditación en el nombre de Cristo Jesús. Y que ningún vampiro emocional venga a quitarte las ganas de seguir a Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, y no permitas que ningún vampiro emocional venga a quitar las ganas de seguir en tus metas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael Caraslavia. Este fue un mensaje desde República de Venezuela con nuestro hermano evangelista Rafael Caraslavia. Muchas gracias, mi amado hermano. Que el Señor Jesús lo bendiga. Y si Dios permite, pues estaremos, Dios mediante, la próxima semana, el día jueves, una vez más. Así es que adelante, mi hermano. Damos el cambio para que se despida de la audiencia. Adelante. Amén, muchas bendiciones. Sentí carga de armar esta predicación a causa de que hay hermanos y hermanas que siempre tienen y sufren estas cantidades de cosas, y ya últimamente esta semana esto fue lo que Dios me dio para dar de esta palabra, a causa que debemos de elegir bien nuestras amistades, que cuando son casos de familias debemos dar el consejo y apartarnos de ese lugar, porque hay veces que damos el consejo y la persona solamente va a hablar de lo malo, de lo malo y de lo malo. Entonces en esos casos entreguemos la palabra, oremos por aquellas personas y salgamos de ese lugar, y siempre hagamos así en el nombre de Cristo Jesús, y hagamos de saber a aquella persona que le estamos dando el consejo de la palabra de Dios que no queremos en nuestra vida cosas negativas, cosas malas, y por eso es lo que aleja al cristiano de ese lugar. Una persona cristiana siempre debe saber de dar la palabra de Dios de una manera para que la persona siempre vaya adelante, y aquella persona que lo ha entendido sabe que nosotros no vamos a escuchar en el nombre de Cristo Jesús palabras negativas o palabras insultantes o algo que me vaya a denigrar. Cosas que sean así no la quiero en mi vida, la rechazo en el nombre de Cristo Jesús, porque mi bendición viene del cielo, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra de variación, y esa bendición es la que quiero en mi vida, y esa es la bendición que siempre va a estar en mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y así que he decretado en todo cristiano en el nombre de Cristo Jesús, para que sus proyectos y sus metas sean cumplidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Rafael. Saludos y abrazos desde Quito, Ecuador. Dios mediante, pues estaremos la próxima semana. Ya tenemos ya 6 de la mañana, 2 minutos, 6 de la mañana, 2 minutos. Este fue un mensaje que compartimos desde República de Venezuela con nuestro hermano Rafael Cara Salabria. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes.